Decían que el niño era feliz y que vivía una vida perfecta en los Alpes suizos, pero las fotos eran mentira. En las profundidades de una mansión de 7 millones de dólares, detrás de una pesada puerta cerrada con llave, Sam, de 5 años, estaba encadenado a una fría pared de piedra, aferrado a un osito de peluche raído en la más absoluta oscuridad. No había visto el sol en 2 años. El agente Cole se disponía a marcharse, engañado por la fachada de familia perfecta. Pero Duke, su valiente compañero pastor alemán, se negó a seguirlo. Se quedó paralizado en el porche, oliendo una llamada de auxilio que ningún humano podía oír. Lo que sucedió cuando Cole confió en su perro por encima de la ley, te romperá el corazón y luego lo volverá a recomponer. Antes de empezar, dime desde dónde nos ves. Escribe tu país en los comentarios. Y si crees que Dios envía ángeles guardianes con 4 patas para salvar a los inocentes, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque esta historia demuestra que, incluso en la oscuridad más profunda, la luz siempre encuentra el camino. La ciudad de Charleston lucía esa mañana, bañada por la gloria dorada de un perfecto día de primavera. El aire era fresco, rondando los 20 de Gersenon, una suave calidez que solía invitar a los turistas a pasear por la batería y a los lugareños a sentarse en sus porches con un té helado. La luz del sol se filtraba a través de los antiguos robles, proyectando sombras moteadas que bailaban en el pavimento mientras el musgo español se mecía con la suave brisa que venía del puerto. Era el tipo de día que te hacía creer que nada malo podía suceder en un lugar tan hermoso. Una ilusión que el agente Cole conocía muy bien. Cole estaba sentado al volante de su coche patrulla, con el motor en marcha y un suave zumbido. Era un hombre hecho para ese trabajo, con hombros anchos que llenaban su uniforme y un rostro que había visto lo suficiente de los bajos fondos de la ciudad como para sustituir el optimismo juvenil por una determinación firme y tranquila. Sus ojos, que normalmente buscaban problemas, estaban fijos en las verjas de hierro de la finca Arthur. En el asiento trasero, separado por una pesada malla metálica, estaba Duke. Duke era un pastor alemán de 40 kilos, una magnífica criatura con un pelaje negro bruñido y caoba. No era solo un perro, era un instrumento de precisión envuelto en pelo y músculos que poseía una inteligencia que a veces inquietaba a la gente. Duke estaba paseándose por el estrecho espacio de su jaula, dejando escapar un gemido grave que hacía vibrar el chasis del coche. «Lo sé, amigo», murmuró Cole, poniendo el coche en marcha mientras las puertas se abrían lentamente. «A mí tampoco me gustan las llamadas de estos ricachones». El aviso había sido vago, una comprobación de bienestar basada en una denuncia anónima. La persona que había llamado había informado de que había oído llorar a un niño, un sonido que describió como extraño y entrecortado. No era un grito, sino un llanto débil y constante que provenía de los terrenos de la finca. La dirección pertenecía a Arthur Blackwood, un hombre de negocios que pasaba más tiempo en las salas VIP de los aeropuertos que en su propia sala de estar. Cuando el coche patrulla cruzó la grava del largo y sinuoso camino de entrada, la mansión apareció ante sus ojos. Era un impresionante ejemplo de arquitectura anterior a la guerra civil, con columnas blancas que se elevaban hacia el cielo y un porche envolvente que gritaba «dinero antiguo». El césped estaba cuidadosamente recortado, verde e impecable. Cole aparcó el coche y salió, ajustándose el cinturón. Abrió la puerta trasera y Duke saltó con disciplina entrenada. El perro no corrió. Se quedó al instante a la izquierda de Cole, con las orejas moviéndose como antenas de radar y los ojos ámbar escaneando el perímetro. Subieron los escalones, de madera sólida y silenciosa bajo las botas de Cole. Pulsó el timbre y oyó el eco de la campana en el interior de la casa. Unos instantes después, la pesada puerta de roble se abrió. Allí estaba Victoria Blackwood. Era una mujer que parecía sacada de las páginas de una revista de alta sociedad y pegada a la realidad. Llevaba un vestido de color crema que costaba más de lo que Cole ganaba en un mes. Su cabello rubio estaba peinado con un estilo perfecto e inamovible. Su rostro era sin duda hermoso, pero poseía una nitidez,
una angulosidad que su sonrisa cortés no lograba suavizar del todo. «Buenos días, oficial», dijo Victoria, con una voz suave y entrenada, como una frase ensayada en una obra de teatro. «¿A qué debo el placer? No creo que hayamos recibido ninguna alarma». Cole se quitó el sombrero y se lo colocó bajo el brazo. «Buenos días, señora. Soy el agente Cole. Este es mi compañero, Duke. Hemos recibido una llamada solicitando una comprobación de bienestar en esta dirección. Un aviso de un niño llorando». La expresión de Victoria no vaciló, pero hubo un retraso de una milésima de segundo en su parpadeo. Una pequeña, casi imperceptible congelación. «Un niño. Agente, debe de estar equivocado. Mi marido y yo no tenemos hijos viviendo aquí. Solo estamos nosotros y el personal. El aviso era bastante específico, señora. Mencionaban que lo habían oído desde el lateral de la propiedad». Victoria soltó una risa ligera y aireada, echando la cabeza ligeramente hacia atrás. «Oh, Dios mío, creo que sé de qué se trata. Son los gatos salvajes. Es la época de celo. Ya sabe, a veces se meten debajo del porche y arman un escándalo terrible. Suena exactamente como un bebé llorando. He estado pensando en llamar a control de animales, pero no me he atrevido». Cole la observó con atención. Su explicación era plausible. Los gritos de los gatos pueden ser espeluznantes, pero algo en su interior, ese instinto afilado por años en la calle, no le cuadraba. Estaba demasiado ensayado, demasiado rápido. «Lo entiendo, señora», dijo Cole con voz tranquila. «Pero ya que estamos aquí, necesitaré echar un vistazo rápido por los alrededores para confirmar la llamada y asegurarme de que no hay ningún niño perdido vagando por los terrenos». La sonrisa de Victoria se tensó. Sus ojos se posaron en Duke, que estaba sentado completamente quieto, mirándola con una intensidad que parecía ponerla nerviosa. ¿Es eso realmente necesario? El perro parece agresivo. Duke está perfectamente a salvo, señora. Él va donde yo voy. Es solo el protocolo. No tardaré ni 5 minutos. «Está bien», suspiró ella, mirando el reloj con incrustaciones de diamantes que llevaba en la muñeca. «Por favor, sea rápido. Tengo una comida a la que asistir y realmente no debería estar lidiando con estas tonterías». «Gracias, Cole». Duke hizo una señal y se alejaron del porche en dirección al lateral de la casa, donde la persona que había llamado había indicado que se originaba el sonido. El patio lateral era un laberinto de arbustos ornamentales y parterres de flores. El sol estaba ya alto, el aire se calentaba y bañaba el jardín con una alegre luz dorada que contrastaba por completo con la tensión que se apoderaba del pecho de Cole. Mientras caminaban junto a los cimientos de la casa, el olor los golpeó. Era jazmín, pero no solo el aroma dulce natural de las flores. Era un olor abrumador, denso y químico. Flotaba en el aire como una pesada cortina. Cole miró hacia abajo, hacia un enorme arbusto de jazmín estrellado plantado agresivamente cerca de los cimientos. Las flores blancas estaban en flor, pero la tierra debajo de ellas parecía húmeda, saturada. Duke, que había estado trotando con el hocico pegado al suelo, se detuvo de repente. Estornudó violentamente, sacudiendo la cabeza. «Demasiado fuerte, chico», susurró Cole. El perro resopló y se frotó la nariz con una pata. Miró a Cole y luego volvió a mirar el arbusto. El lenguaje corporal del perro cambió. El trote relajado había desaparecido. El pelo de su lomo no se erizó en señal de agresividad, pero su postura se hizo más baja. Estaba alerta, confundido. Cole volvió a mirar el arbusto. ¿Por qué alguien plantaría jazmines tan densos justo al lado de las salidas de ventilación? ¿Y por qué olía como si alguien hubiera vertido un galón de ambientador sobre las flores naturales? Era empalagoso, casi lo suficiente como para hacer llorar a Cole. Era un aroma diseñado para enmascarar, no para embellecer. «¿Qué pasa, Duke?», preguntó Cole en voz baja. Continuaron unos metros más. Victoria los observaba desde el porche, con los brazos cruzados y sus uñas perfectas golpeando rítmicamente contra su codo. Estaban a punto de doblar la esquina hacia la parte trasera de la casa, preparándose para volver al coche, cuando Duke pisó el freno. La correa se tensó. «Duke, quieto», ordenó Cole. Por primera vez en años, el perro lo ignoró.
Duke no estaba mirando a una ardilla ni a un gato. Tiraba hacia los cimientos de la casa, justo donde los densos arbustos de jazmín se unían con una hilera de setos bien cuidados. Cole se acercó, confiando en su compañero. «Muéstrame». Duke metió la cabeza en la espesura de las ramas. No ladró. Duke estaba entrenado para el silencio táctico. Sabía que ladrar delataba el elemento sorpresa. En cambio, un sonido escapó de la garganta del perro que heló a Cole hasta los huesos. Era un gemido agudo y desesperado, un sonido de angustia. Cole se agachó y apartó las ramas. Oculto por completo a la vista por el follaje crecido y la ubicación estratégica de los setos, había una vieja rejilla de ventilación oxidada. Apenas medía 1,80 de altura, estaba empotrada en los cimientos de piedra y conducía a la oscuridad del sótano. Duke estaba prácticamente arrastrándose sobre el suelo, con el hocico pegado a la sucia rejilla de hierro. Arañó el suelo, clavando las garras en el mantillo. Luego miró a Cole. La mirada del perro era inequívoca. No era la mirada de quien ha encontrado drogas o a un sospechoso. Era la mirada que Duke ponía cuando encontraba a alguien herido. Cole se inclinó, ignorando el insoportable hedor a jazmín químico que intentaba sofocar sus sentidos. Contuvo la respiración y escuchó. Al principio, solo se oía el zumbido de la ciudad en la distancia y el susurro de las hojas. Entonces, flotando débilmente como un fantasma, lo oyó. Clink. Era el sonido del metal contra el metal, suave, débil, y luego una pequeña inspiración. Un gemido. No era un gato, no era un animal. Cole se levantó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Miró hacia el porche. Victoria seguía allí, pero había dejado de golpearse el brazo. Estaba de pie, rígida, con las gafas de sol ocultándole los ojos, pero su postura delataba a una depredadora cuyo camuflaje acababa de fallar. Cole puso una mano en la funda, sin sacar el arma, pero preparado. Miró a Duke, que seguía negándose a abandonar el gran porche. «Buen chico», susurró Cole, con la voz ligeramente temblorosa por la rabia. «Lo has encontrado». El soleado día de Charleston de repente se volvió frío. La belleza de la finca se desvaneció para revelar la varilla que había debajo. Cole sabía con una certeza que desafiaba la lógica, pero que confirmaba todos sus instintos, que no se irían, no solos. Las luces fluorescentes del Departamento de Policía de Charleston zumbaban con un zumbido eléctrico que resultaba abrasivo después de la cálida tarde dorada. El oficial Cole se sentó en su escritorio. Los acontecimientos en la finca Blackwood se repetían en su mente como un archivo de video corrupto. El olor de ese jazmín químico aún se aferraba a su uniforme, un recuerdo desgarrador del secreto enterrado bajo el césped bien cuidado. Duke yacía debajo del escritorio, con la barbilla apoyada en la bota de Cole, dejando escapar de vez en cuando un profundo suspiro que vibraba a través del suelo. Cole miraba fijamente la pantalla del ordenador, desplazándose por la huella digital de Arthur Blackwood. Era una vida diseñada para el consumo público, galas benéficas, inauguraciones y viajes de negocios a Europa. Pero Cole buscaba al fantasma en la máquina. Lo encontró en una publicación de hace 2 años en las redes sociales, Samuel Blackwood, de 5 años. La leyenda decía, «Muy orgulloso de mi pequeño, que comienza su nueva aventura en un internado en Zúrich. Lo voy a extrañar, pero es lo mejor». Había fotos adjuntas. Un niño rubio sonriente con una chaqueta impecable de fondo, con los Alpes nevados. Parecía feliz y sano. Cole frunció el ceño y se inclinó hacia adelante. Algo en la luz de la foto no le cuadraba. Las sombras en la cara del niño caían hacia la izquierda, pero las sombras de los pinos detrás de él caían hacia la derecha. «Miller», llamó Cole, sin apartar la vista de la pantalla. Miller, el especialista en tecnología, acercó su silla desde el cubículo contiguo. Miller era un joven que parecía vivir a base de bebidas energéticas y hilos de Reddit, con el pelo revuelto y unas gafas de montura gruesa que magnificaban sus ojos perpetuamente escépticos. «¿Qué tienes, Cole? ¿Otra disputa por un aparcamiento? Mira esto. Dime lo que ves».
Miller entrecerró los ojos para mirar la pantalla y pulsó unas teclas para ampliar la imagen. Tarareó, inclinando la cabeza. La resolución es alta en el niño, ligeramente inferior en el fondo. ¿Ves la pixelación alrededor del pelo? Eso se llama fringing. Ocurre cuando se recorta un objeto de un fondo y se pega en otro sin difuminar los bordes correctamente. Es falso. Es un trabajo apresurado, se burló Miller. Uno bueno, tal vez suficiente para engañar a un boomer en Facebook, pero definitivamente Photoshop. Puedo hacer un análisis del nivel de error, pero te lo digo ahora mismo. Ese chico nunca estuvo en esa montaña. Cole sintió un nudo frío en el estómago. Abrió la base de datos federal y escribió el nombre de Samuel Blackwood. Esperó a que la rueda giratoria se detuviera. No se encontró ningún registro de salida. Samuel Blackwood no había salido del país en 3 años. El chico no estaba en Suiza, no estaba en la escuela. Gracias, Miller, dijo Cole con voz sombría. Imprime todo. Una hora más tarde, Cole detuvo su coche patrulla frente a una pequeña cabaña desgastada por el tiempo en las afueras de la ciudad. La pintura estaba descascarillada, pero los parterres estaban meticulosamente cuidados. Flores reales, observó Cole, no los agentes enmascaradores empapados de productos químicos de la finca Blackwood. Era la casa de Margaret Maggie O'Connell, la antigua niñera que figuraba en los viejos registros de empleo que Cole había desenterrado. Maggie abrió la puerta, secándose las manos en un delantal de flores. Era una mujer de unos 60 años, con el rostro marcado por arrugas de preocupación y unos ojos azules, amables y llorosos, que se agrandaron al ver el uniforme. Señora O'Connell, soy el agente Cole. Necesito preguntarle por Samuel Blackwood. El color se le fue de la cara tan rápido que Cole pensó que se desmayaría. Se agarró al marco de la puerta con los nudillos blancos. «Sammy, ¿está bien? ¿Puedo pasar?» Dentro, la casa olía a pan recién horneado y lavanda vieja. Se sentaron en una pequeña mesa de cocina. Duke se sentó en silencio junto a la puerta, sintiendo la tensión. Sus orejas se arquearon hacia adelante. «No he visto a mi Sammy en 2 años», susurró Maggie, con las manos temblorosas alrededor de una taza de té que no había tocado. La señora Blackwood, Victoria, me dejó marchar al día siguiente de casarse con el señor Arthur. Dijo que querían un enfoque moderno de la crianza de los hijos, que yo era demasiado anticuada. Tenemos motivos para creer que Sam nunca fue a Suiza, señora O'Connell. Maggie soltó un grito ahogado y se llevó una mano a la boca. Las lágrimas brotaron al instante y le resbalaron por las mejillas. Lo sabía. En el fondo, lo sabía. Esa mujer lo odiaba. Lo miraba como si fuera una mancha en su alfombra. ¿Y Arthur, el padre? Arthur. Maggie soltó una risa amarga y entrecortada. Arthur quiere a ese chico más que a su propia vida, pero es un hombre débil, agente. Viaja por negocios 9 meses al año. Se siente culpable, así que compra cosas. Gasta dinero para solucionar los problemas. Victoria, ella lo cautivó. Tejió una red tan densa que él no podía ver el sol. Se levantó temblorosa y se dirigió a un cajón de donde sacó una pila de correos electrónicos impresos. Los extendió sobre la mesa. «Mire, Arthur me reenvió estos varias veces cuando le rogué que me mantuviera al tanto. Estaba muy orgulloso». Cole cogió los papeles. Eran correos electrónicos de una dirección que terminaba en Swiss Prep Edu. Contenían informes detallados. «Sam ha sacado una estrella de oro en francés hoy. Sam está aprendiendo a esquiar. Sam te echa de menos, pero se está adaptando bien». «Busqué la escuela», dijo Maggie, bajando la voz hasta convertirla en un susurro. «La página web existe, pero cuando llamas al número, solo suena. Nadie contesta nunca». Cole echó un vistazo a los correos electrónicos. El lenguaje era florido, excesivamente descriptivo. Sonaba exactamente como la mujer que se había parado en el porche esa mañana hablando de gatos salvajes y temporadas de apareamiento. Victoria no solo había escondido al niño, había construido toda una realidad alternativa para mantener al padre dócil y dispuesto a firmar cheques. Lo había borrado. Maggie sollozó, enterrando el rostro entre las manos. Ha mantenido a Arthur feliz con cuentos de hadas, mientras que mi Sammy,
Dios mío, ¿dónde está? Cole se inclinó sobre la mesa y le puso una mano en el hombro con delicadeza. Voy a averiguarlo, Maggie, te lo prometo. La noche cayó sobre Charleston, convirtiendo el musgo español en dedos esqueléticos que se extendían desde los árboles. El aire se enfrió, pero la humedad seguía siendo densa y pesada. Cole aparcó su camioneta personal, una Ford 50 destartalada, a unos 400 metros desde la finca Blackwood. No quería que el coche patrulla los asustara. Él y Duke se adentraron a pie en el perímetro boscoso, mezclándose con las sombras. La luna era una delgada franja que ofrecía poca luz, pero era suficiente. Se instalaron en un denso grupo de palmeras que daban al patio lateral, el mismo lugar donde Duke había encontrado al gran animal ese mismo día. Cole levantó sus prismáticos, cuyas lentes de visión nocturna pintaban el mundo en tonos verdes granulados. La mansión estaba a oscuras, salvo por una única luz en una ventana del piso superior. El silencio de la finca era absoluto, antinatural. No se oían grillos ni pájaros nocturnos, solo el silencio opresivo de un lugar que contenía la respiración. Tranquilo, le susurró Cole a Duke. El perro estaba tumbado, con el cuerpo tenso y la mirada fija en la casa. Durante una hora, nada se movió. Entonces, la puerta trasera se abrió con un crujido. Victoria Blackwood salió. Ya no llevaba su vestido de alta sociedad. Llevaba pantalones negros de yoga y una sudadera oscura con capucha, y parecía más una ladrona que la señora de la mansión. Llevaba unos gruesos guantes de goma amarillos que le llegaban hasta los codos. En la mano llevaba un cubo de plástico. Cole ajustó el enfoque de sus prismáticos. Victoria se movía rápidamente, girando la cabeza a izquierda y derecha, buscando observadores. Caminó directamente hacia el arbusto de jazmín cubierto de maleza. Dejó el cubo en el suelo y metió la mano dentro. Sacó una cucharada de polvo blanco. Con movimientos rápidos y espasmódicos, comenzó a esparcirlo agresivamente sobre la tierra alrededor de la rejilla de ventilación. A través de los prismáticos, Cole podía ver la nube de polvo elevándose en el aire nocturno. «¿Qué estás ocultando, Victoria?», murmuró Cole para sí mismo. No estaba haciendo jardinería. No se fertiliza a las 2 de la madrugada con una sudadera con capucha. Estaba desinfectando. Mientras trabajaba, el viento cambió ligeramente, llevando el olor hacia ellos. Incluso desde esa distancia, a través del jazmín químico, Cole percibió un nuevo olor. Era fuerte, acre, lejía o tal vez cal. Era el olor de la limpieza de la escena de un crimen. Duke soltó un gruñido grave y vibrante, apenas audible. Él también lo olió, el intento de cubrir el olor a descomposición o desechos. Victoria terminó su tarea y vertió el resto del cubo directamente en el centro del arbusto. Se detuvo un momento, mirando fijamente la rejilla. Por un segundo, Cole creyó ver que movía los labios. No en una sonrisa, sino en una mueca de disgusto. Echó tierra sobre el polvo, se limpió las manos enguantadas en los pantalones y se apresuró a volver al interior, cerrando la puerta con un golpe seco y definitivo. Cole bajó los prismáticos. La historia del gato salvaje había sido una mentira. Las fotos de Suiza eran una mentira. Y ahora el vertido químico de medianoche confirmaba que lo que había debajo de esa casa no era solo negligencia. Se estaba ocultando activamente. Miró a Duke. Los ojos del perro brillaban débilmente en la oscuridad, reflejando las lejanas luces de la calle. «Tenemos que entrar ahí», susurró Cole, antes de que ella lo enterrara para siempre. No tenía una orden judicial. No tenía una causa probable que un juez aprobara sin protestar. Pero tenía las fotos, el testimonio de la niñera y una corazonada que gritaba más fuerte que cualquier sirena. Mañana, Arthur Blackwood volvería a casa y Cole estaría allí para darle la bienvenida. El sol de la mañana golpeaba el capó del coche patrulla de Cole, pero el calor dentro de la cabina no tenía nada que ver con el tiempo. Llevaba 2 horas aparcado en la calle, observando las verjas de hierro de la finca de los Blackwood con la paciencia de un cazador. Duke estaba sentado erguido en la parte trasera, con la mirada fija en el camino de entrada, vibrando con una tensión de baja frecuencia
que coincidía con la de Cole. A las 9:15 a.m., un elegante sedán Mercedes plateado se desvió de la carretera principal. Las puertas se abrieron para dejarlo pasar. «Es la hora», murmuró Cole. No esperó. Encendió las luces, sin sirena, solo el silencioso y autoritario destello azul y rojo, y se detuvo justo detrás del Mercedes antes de que las puertas se cerraran. El conductor del sedán pisó el freno a mitad del camino de entrada. La puerta se abrió de golpe y Arthur Blackwood salió. Arthur era un hombre que lucía su riqueza como una armadura, pero de cerca la armadura estaba abollada. Tenía unos 40 años. Vestía un traje italiano color carbón que había pasado demasiadas horas en un avión. Tenía la corbata aflojada, el pelo plateado ligeramente despeinado y bajo sus caras gafas, unas ojeras marcaban la piel de un hombre que llevaba años sin dormir bien. Parecía menos un titán de la industria y más un hombre que corría una carrera que no sabía cómo ganar. «¿Qué significa esto?», gritó Arthur, avanzando hacia el coche patrulla de Cole. «No puede entrar sin permiso en una propiedad privada». Cole salió del coche y se ajustó el cinturón. Duke ladró una vez con un ladrido agudo y amenazador desde el interior del coche. «¿Arthur Blackwood?», preguntó Cole, manteniendo la voz tranquila. «Sí, soy Arthur Blackwood, y usted está invadiendo mi propiedad. Mi esposa me contó ayer lo del acoso. Agente Cole, ¿verdad? Le quitaré la placa por esto». La puerta principal de la mansión se abrió y Victoria salió. Llevaba una bata de seda, agarrándose con fuerza las solapas. No llevaba maquillaje y por un instante Cole vio auténtico miedo en su rostro antes de que la máscara de indignación volviera a aparecer. «Arthur», gritó, bajando corriendo las escaleras para aferrarse al brazo de su marido. «Es él. Estuvo aquí ayer, aterrorizando al personal y haciendo preguntas descabelladas. Está obsesionado». Arthur la rodeó con un brazo protector y miró a Cole con ira. «Salga de mi propiedad ahora mismo». Cole no se inmutó. Se dirigió a la puerta trasera de su coche patrulla y la abrió. Duke saltó y aterrizó silenciosamente en el pavimento. El perro no miró a Arthur ni a Victoria. Levantó la nariz, dilatando las fosas nasales, y captó el olor que aún perduraba a pesar del ataque químico de la noche anterior. «No me voy, señor Blackwood», dijo Cole con voz dura. «No hasta que vea a su hijo». Arthur parpadeó, la confusión disipando su ira. Sam está en Zurich. ¿De qué estás hablando?» «No está en Zurich, Arthur», dijo Cole, dejando de lado las formalidades. Sacó un trozo de papel doblado de su bolsillo, la impresión de la foto pixelada, y lo levantó. «No está en la escuela, no ha salido del país, y mi compañero canino está alertando de una señal de socorro biológica procedente de su propiedad». Arthur miró el papel y luego a Victoria. «¿Qué está diciendo, Vic? ¿Se trata del lío con la matrícula?» Victoria apretó con más fuerza el brazo de Arthur, clavándole las uñas en la tela del traje. «Está mintiendo, cariño. Míralo. Está intentando chantajearnos. Es una estafa. Llama al jefe de policía. Llama a los abogados». «No necesito que un abogado me diga lo que huele mi perro», interrumpió Cole, acercándose. «Duke es un perro policía certificado para la detección de cadáveres y señales de socorro. Cuando da la alarma, no es una suposición, es una causa probable». «¿Causa probable?», se burló Arthur, aunque su voz temblaba. «Para registrar mi casa sin una orden judicial, se requiere una circunstancia urgente, señor Blackwood. Eso significa que, si creo que hay una amenaza inmediata para la vida dentro de esa casa, la cuarta enmienda queda en suspenso. Y ahora mismo, Duke me está diciendo que alguien se está muriendo ahí dentro». Como si fuera una señal, Duke soltó un sonido que rompió la tensión, un ladrido gutural profundo que no era agresivo, sino exigente. Ya no miraba a las personas. Miró fijamente hacia el lateral de la casa, hacia la entrada de la cocina que daba a las zonas de servicio. Duke tiró de la correa, arañando con las garras el camino de entrada. «Enséñame, Duke», ordenó Cole, dejando que el perro le guiara. «Detengan a ese perro», chilló Victoria, perdiendo la compostura. «Es peligroso. Va a morder a alguien. Va a descubrir la verdad».
gritó Cole por encima del hombro, echando a correr para seguir el ritmo del poderoso animal. Pasaron por alto la entrada principal formal. Duke arrastró a Cole por los escalones laterales hasta el porche de servicio. Arthur corrió tras ellos, con el rostro enrojecido por el esfuerzo y la confusión. «Oficial, deténgase. Está violando la ley». Hall probó el pomo de la puerta. Estaba cerrada con llave. No lo dudó. Levantó la bota y dio una patada a la puerta justo debajo de la placa de la cerradura. La madera se astilló con un fuerte crujido y la puerta se abrió hacia adentro. Eso es allanamiento de morada. Victoria gritó desde el pie de las escaleras, negándose a acercarse. Cole la ignoró. Él y Duke irrumpieron en la cocina. Era un espacio estéril y reluciente de acero inoxidable y mármol, con un ligero olor a cera de limón y café. Estaba en silencio, demasiado silencio. Pero Duke no se detuvo en la isla de la cocina. Corrió por el suelo de baldosas, con las patas resbalando, dirigiéndose directamente a una pesada puerta de roble en la esquina, la despensa o quizás la entrada a la bodega. Estaba escondida, discreta, mezclándose con los armarios. Duke se estrelló contra la madera, gimiendo agudo y alto. Arañó la parte inferior de la puerta, desesperado por atravesarla. Cole agarró el picaporte cerrado con llave. Un cerrojo de alta resistencia, del tipo que se pone en una puerta exterior, no en una despensa interior. «¡Abre esta puerta!», gritó Cole, volviéndose hacia Arthur, que acababa de entrar en la cocina jadeando. Arthur miró la puerta, luego a Cole y luego al perro frenético. Eso es solo la antigua bodega. Nunca la usamos. Solo es un almacén. «Ábrela, Arthur. No tengo la llave». Arthur tartamudeó, mirando con impotencia hacia el pasillo donde se encontraba Victoria. «Vic tiene las llaves de la casa. Victoria, la llave del vendedor». Victoria apareció en la puerta, con el rostro pálido y los ojos mirando rápidamente alrededor de la habitación como un animal atrapado. «La he perdido», dijo con voz temblorosa. «Hace semanas, y de todos modos está atascada. Allí abajo no hay nada más que ratas». Cole miró a Duke. El perro había dejado de rascarse. Apretó el hocico contra la rendija de la parte inferior de la puerta y soltó un largo y triste aullido que resonó en los electrodomésticos de acero inoxidable. Cole se arrodilló y pegó la oreja a la fría madera de la puerta. «¡Silencio!», siseó. La habitación quedó en silencio. Incluso Arthur contuvo la respiración. El peso del momento finalmente atravesó su negación. Al principio, solo se oía el zumbido del frigorífico. Luego, desde las profundidades, amortiguado por el grueso roble y los cimientos de piedra, llegó un sonido. Clink. Era metal arrastrándose contra piedra, pesado, rítmico. Clink, clink, y luego un sonido que hizo que las rodillas de Arthur Blackwood se doblaran. «Mamá», era apenas un susurro, una voz tan débil y frágil que sonaba como hojas secas rozando el pavimento. Cole se levantó lentamente. Su rostro ya no era el de un policía llevando a cabo una investigación. Era el rostro de un hombre que estaba a punto de destrozar el mundo. Miró a Arthur. «Eso no es una rata, Arthur. Es tu hijo». Arthur miró fijamente la puerta, abriendo y cerrando la boca. No emitía ningún sonido. La negación que lo había protegido durante 2 años se resquebrajó, se hizo añicos y desapareció, dejándolo desnudo ante un horror por el que había pagado, pero que nunca había visto. «Victoria», susurró Arthur, volviéndose hacia su esposa. «¿Qué hay en el sótano?» Victoria retrocedió, negando con la cabeza. «Es un truco. Está proyectando su voz. No le escuches». Cole sacó su porra y la extendió con un chasquido. «Voy a pedirte una vez que me des la llave. Si no lo haces, derribaré esta puerta y añadiré obstrucción a la justicia a la lista de delitos graves por los que voy a acusarte». «Te dije que la perdí», gritó Victoria, con la voz quebrada por la histeria. Cole se volvió hacia la puerta. No tenía tiempo para llaves. No tenía tiempo para órdenes judiciales. La voz, «mamá», se estaba desvaneciendo. «Duke, atrás», ordenó Cole. Se colocó en posición,
Sabía que no podía derribarla de una patada. Era de roble macizo reforzado con bandas de hierro, pero tenía que intentarlo. Tenía que llegar al otro lado porque ahora el silencio, al otro lado de la puerta, era más fuerte que los gritos de la mujer detrás de él. El silencio tras el débil susurro de mamá era más ensordecedor que cualquier grito. Arthur Blackwood se quedó paralizado. Su traje de diseño parecía de repente un trapo barato. Miró fijamente la pesada puerta de roble y luego a su esposa, y la constatación de su terrible negligencia lo abrumó como un maremoto. «Arthur, muévete», rugió Cole, tirando su porra a un lado. Sabía que el sonido de las cadenas significaba que el tiempo se estaba acabando. Si Sam estaba encadenado, era probable que el autor del delito estuviera cerca y armado, o peor aún, que el niño corriera un peligro físico inmediato. Cole giró el hombro y puso toda su fuerza en embestir la puerta, pero fue inútil. El roble centenario era sólido, la placa de la cerradura estaba profundamente incrustada y reforzada. Lo intentó de nuevo, con un sonido gutural de frustración saliendo de su garganta, pero la madera apenas se estremeció. «Es inútil, oficial. Es de núcleo sólido», gritó Victoria, encontrando de repente su voz en una risa histérica y cruda. Sabía que el secreto había sido descubierto y ahora se regodeaba en el caos. «No puedes romperla. Necesitas un equipo de demolición». Cole la ignoró y centró su atención en la cerradura, pero era un cerrojo pesado. Fue entonces cuando Duke tomó el control. El pastor alemán, que antes estaba fijado en la puerta, de repente recordó el débil y persistente aroma de las manos de Victoria de la operación clandestina de la noche anterior. Dejó de aullar a la puerta y se dio la vuelta, captando su atención un ligero aroma a cal química mezclado con aceites humanos, el olor de su prisa. Bajó el hocico, siguiendo la línea invisible que Victoria había dejado al volver apresuradamente después de esparcir el polvo. El rastro no lo llevó a un escondite, sino a un gran jarrón antiguo de cerámica lleno de flores secas que se encontraba sobre un pedestal en la esquina de la impecable cocina. Duke emitió una serie de gruñidos agudos y urgentes, una señal reservada para localizar objetos pequeños e inanimados. Comenzó a arañar frenéticamente el pedestal y luego saltó, haciendo que el jarrón y las flores cubiertas de polvo se estrellaran contra el suelo de mármol. Victoria gritó, un sonido de puro pánico que finalmente rompió su risa maníaca. «No, no toques eso». Cole no dudó. Corrió hacia allí y lo vio. Entre los fragmentos de cerámica rotos, apenas visible bajo un montón de pétalos secos, había una pequeña bolsa de plástico con cierre hermético. Dentro de la bolsa, reflejando la luz del techo, había un juego de llaves de latón deslustradas. Victoria había escondido claramente la llave de emergencia después de su limpieza de medianoche, olvidando que el olfato de un perro podía rastrear tanto sus movimientos como el reciente olor de sus manos presas del pánico. «¡Idiota!», le espetó Cole a Victoria, arrebatándole la bolsa, y corrió hacia la puerta, con las manos resbaladizas por el sudor, manipulando torpemente las llaves hasta que la segunda se deslizó suavemente en la cerradura. Un fuerte chasquido metálico resonó en la impecable cocina. El silencio del sótano era escalofriante. Cole giró el pomo. La pesada puerta de roble se abrió hacia adentro con un doloroso gemido prolongado, como una criatura que despierta de un largo sueño. A través de la vieja sensación inmediata se produjo un asalto a los sentidos. El calor de la soleada mañana de primavera, que aún se filtraba por las altas ventanas de la cocina, fue violentamente engullido por un repentino vacío frío. Una oleada de aire salió disparada, golpeando a Cole y Arthur con la fuerza de un golpe físico. Era una mezcla sofocante de piedra húmeda, moho, desechos humanos y el olor químico empalagoso del polvo de cal que Victoria había esparcido la noche anterior. El olor a descomposición solo se disimulaba en parte, lo que servía como una sombría promesa de lo que había debajo. Cole encendió inmediatamente su linterna táctica, enviando un haz de luz blanca y abrasadora a la oscuridad. El sótano no era una bodega, era un pequeño almacén de raíces sin terminar, o un búnker construido en los cimientos.
Unos escalones de piedra resbaladizos por la humedad y las algas conducían a una habitación cuadrada y opresivamente pequeña. No había luces, solo un zumbido. El pequeño ventilador oxidado cerca del techo, luchando inútilmente por hacer entrar aire en el espacio confinado. «Sam», gritó Cole, con su voz resonando en las paredes húmedas. Bajó los escalones rápidamente, con Duke gimiendo ansiosamente y aferrándose a sus talones. Arthur estaba de pie en el umbral, con las manos cubriéndose la boca, mirando hacia la oscuridad que había consumido a su hijo. El haz de luz de la linterna atravesó la penumbra y se posó en la pared del fondo. La escena que se desarrollaba era una pesadilla viviente, conservada en el aire frío y nauseabundo. Acurrucada en el rincón más alejado, tratando de encogerse contra la roca, había una figura pequeña y frágil. Era Sam. La piel del niño era pálida y translúcida, y sus extremidades eran sorprendentemente delgadas. Afortunadamente, no estaba desnudo, pero su ropa ofrecía poco confort. Un pijama azul de algodón, raído y manchado de orina, que le quedaba pequeño y estaba roto en varios sitios. La tela estaba tan desgastada que parecía como si llevara meses vistiendo la misma prenda. Sam no levantó la vista. Estaba acurrucado en posición fetal, con la cabeza apoyada en las rodillas y las manos apretadas con fuerza sobre las orejas. Pero lo que realmente heló la sangre a Cole fue la cadena. Una pesada cadena de acero industrial, oxidada y gruesa, estaba atornillada profundamente en la pared de piedra. El otro extremo estaba sujeto alrededor del pequeño tobillo izquierdo del niño con un enorme grillete, igualmente oxidado, que le había rozado la piel hasta dejarla en carne viva y enconada. La cadena era corta. Cole calculó que no medía más de 1 metro, lo que solo le permitía arrastrarse en un pequeño círculo. El suelo alrededor de Sam era una mezcla de tierra seca y excrementos humanos. Cerca, apoyado contra la pared, había un cuenco metálico abollado que contenía un líquido turbio y maloliente, y otro cuenco pequeño y maltrecho con una costra de comida seca e inidentificable. Sam no respondía. Su único compañero era un viejo perro de peluche desgastado, al que le faltaba un ojo de botón, que apretaba desesperadamente contra su pecho. Cole dio un paso más. El niño se estremeció, sin reconocer el sonido de los pasos humanos como otra cosa que una amenaza inminente. Se apretó con más fuerza contra la piedra, dejando escapar un pequeño gemido de terror. «Sam, soy el oficial Cole», susurró, bajando la voz hasta que apenas se oía. «Estamos aquí para ayudarte. Vamos a sacarte de la oscuridad». La luz repentina, dura e intrusiva, pareció desorientar completamente a Sam. Levantó lentamente su brazo delgado y sucio para protegerse la cara, con los ojos muy abiertos y vacíos. No parecía un niño de 5 años, sino una flor pálida y marchita que nunca había conocido el sol. Detrás de Cole, Arthur dejó escapar un sonido ahogado, un gemido bajo y agonizante de puro horror y autodesprecio. Bajó tambaleándose los últimos escalones, con su caro traje convertido ahora en el uniforme de su culpa. «Dios mío», exclamó Arthur, cayendo de rodillas en la suciedad. «Sammy, Sammy, hijo mío». El sonido de la voz de su padre finalmente provocó una reacción. Sam se estremeció violentamente, reconociendo la voz del hombre que lo había dejado en manos de su torturador. Comenzó a temblar incontrolablemente, tratando de arrastrarse para alejarse, pero se detuvo en seco por el brutal tirón de la cadena. Cole había visto lo peor de la humanidad, pero esto trascendía la crueldad. Era la destrucción deliberada y lenta de un alma escondida a pocos metros bajo una casa de $7 millones bañada por el sol. Arriba, la risa histérica de Victoria se convirtió en una serie de sollozos ahogados y llenos de pánico. Sabía que lo habían encontrado. La oscuridad había quedado expuesta a la luz. Cole levantó la mano hacia la radio, con la voz temblorosa por una furia fría y justificada. «Central, aquí Cole. Necesito una ambulancia, bomberos y la mitad del departamento en la residencia Blackwood. Prioridad 1. Tenemos una víctima infantil de 5 años encadenada a la pared. Repito, amenaza inmediata para la vida.
Traigan las cizallas pesadas. El aire del sótano era denso y frío, una mezcla sofocante de suciedad y desesperación. El agente Cole se arrodilló en el estrecho espacio, con su linterna táctica apoyada en un escalón de piedra, proyectando un intenso y fijo haz de luz sobre la pequeña y temblorosa figura encadenada a la pared. La urgencia de su llamada por radio se había evaporado ante la horrible realidad que tenía ante sí. Sam permanecía pegado a la roca, con su pequeño cuerpo en una mezcla de miedo y fragilidad. El sonido de su padre, Arthur, vomitando violentamente en el piso de arriba y luego derrumbándose en sollozos incoherentes, apenas se percibía en el oscuro ecosistema de terror del sótano. Cole sabía que la prioridad había pasado de la contención a la conexión. Tenía que ser la luz en la que el niño pudiera confiar. «Hola, amigo», susurró Cole, con la voz despojada de toda autoridad, áspera por la emoción. Seguía llevando la sombría máscara de la escena, pero sus ojos eran suaves. «Me llamo Cole, soy policía, he venido a sacarte de aquí». Sam no lo miró. Sus ojos grandes y vacíos estaban fijos en Duke, que se había arrastrado silenciosamente junto a Cole. Duke, el perro policía de 40 kilos entrenado para perseguir a sospechosos armados, mostraba un nivel de empatía que Cole rara vez había visto. No se acercó de forma agresiva. Se agachó en el suelo húmedo y sucio, reduciendo su imponente perfil. Gimió, un sonido suave, gutural y triste que parecía más el de una paloma torcaz que el de un perro. Cole se agachó lentamente y desabrochó la correa de Duke, dándole al perro una orden silenciosa con la mirada. «Consuélalo». Poco a poco Duke lo entendió. Comenzó a avanzar lentamente, arrastrándose sobre el suelo sucio y cubierto de suciedad, con un lenguaje corporal que transmitía una sumisión absoluta. Se detuvo justo antes de llegar al alcance de la cadena, con la cabeza ligeramente inclinada, dejando al descubierto la vulnerabilidad de su garganta. La imagen de aquel poderoso animal haciéndose pequeño pareció superar el trauma que Sam tenía profundamente arraigado en su mente. Durante 2 años, cada sombra grande, cada ruido había sido una amenaza. Pero esta sombra era cálida. Este ruido era suave. Sam desplegó lentamente una de sus pequeñas manos del peluche manchado. Miró desde la enorme nariz moteada de negro de Duke hasta Cole. Un destello de algo que no era solo terror cruzó su rostro. Era curiosidad. «No te hará daño», murmuró Cole. «Es un buen chico. Está aquí para ti». Duke empujó su nariz hacia adelante, apoyándola ligeramente en el suelo sucio. Lamió suavemente el pie más cercano del niño, el que no estaba encadenado con el cruel grillete de acero. Sam se estremeció, pero no se echó atrás. La sensación era cálida, real, algo vivo y que respiraba, que no era Victoria, ni la fría piedra, ni el dolor. Lentamente, con vacilación, Sam levantó la mano. Era una mano esquelética cubierta de costras y suciedad. Extendió la mano y rozó tentativamente con los dedos el brillante pelaje negro del hocico de Duke. El contacto fue ligero como una pluma, casi vacilante, como si Sam temiera que el perro se desintegrara o le mordiera. Pero Duke se quedó quieto. Dejó que los pequeños dedos se enredaran en su espeso pelaje. Entonces hizo algo totalmente imprevisto. Duke empujó suavemente con la cabeza la mano de Sam y dejó escapar un suave y lastimero gemido, una expresión canina de dolor. Sam no habló, no lloró, pero por fin vio realmente al perro. Agarró un puñado del pelaje de Duke, apretándolo con fuerza, atrayendo hacia él el calor y la realidad de aquel poderoso animal. Era el primer contacto humanizador que el niño había recibido en lo que parecía toda una vida. Cole aprovechó los preciosos segundos de conexión para comunicar por radio una rápida actualización de la situación. Los bomberos estaban a pocos minutos de distancia con las herramientas de corte especializadas. Tenía que sacar al niño, pero primero tenía que poner a salvo a Victoria. Miró hacia la estrecha abertura. Arthur seguía sollozando incontrolablemente en lo alto de las escaleras, completamente destrozado. Pero había otra presencia. Victoria había recuperado el equilibrio. El breve periodo de histeria había pasado.
sustituido por un cálculo frío y desesperado. Cole podía sentir sus ojos en su espalda, una sensación punzante de peligro inminente. «Arthur, aléjate de la puerta», gritó Cole, con la mano deslizándose hacia su arma. Era demasiado tarde. Desde las sombras de la cocina, Victoria apareció en lo alto de los escalones de piedra. Su pánico inicial se había convertido en una determinación mortal. Ya no agarraba su bata de seda. Sostenía un pesado atizador de plata antiguo, con el extremo puntiagudo y brillando opacamente a la luz que se filtraba desde la cocina. Su rostro era una máscara de fría furia, con los ojos muy abiertos y negros, llenos de intención asesina. «Lo arruinas todo», siseó con voz baja y venenosa. «Déjalo en paz. Es de mi propiedad». Dio el primer paso hacia abajo, con la intención de cerrar la puerta y acabar con Cole y el niño, eliminando al único testigo que no era su marido incapacitado. «¡Policía, suelta el arma!», ladró Cole, metiendo la mano dentro de su abrigo para sacar su arma de fuego. Pero Victoria ya se estaba moviendo. Bajó corriendo los resbaladizos escalones de piedra, con la intención de golpear a Cole por detrás antes de que pudiera girarse completamente. Cole reaccionó al instante. Se lanzó hacia un lado, protegiendo a Sam y a Duke. Buscó a tientas su arma, pero Victoria estaba demasiado cerca. «Duke, ataca! ¡Protege!», gritó Cole, cambiando la orden del perro de tranquilidad a combate en una sola y desesperada sílaba. La postura de Duke cambió en un instante. El amigo gentil y quejumbroso se convirtió instantáneamente en el protector salvaje y disciplinado. El cambio fue aterradoramente rápido. Con un gruñido profundo y estruendoso, Duke lanzó sus 40 kilos de músculos y dientes hacia arriba. No fue a por la cara ni el cuello de Victoria. Estaba entrenado para incapacitar sin matar. Cerró las mandíbulas y la mordió con fuerza en el antebrazo, el que sostenía el atizador justo debajo del codo. Victoria gritó, no solo por el dolor, sino por el puro terror. El pesado atizador de plata cayó inútilmente sobre el suelo de piedra. Las poderosas mandíbulas de Duke se cerraron, inmovilizando su brazo e impidiéndole moverse o golpear. No sacudió ni desgarró. Simplemente se ancló a su brazo, con los pies buscando apoyo en las húmedas escaleras, y utilizó su peso para desequilibrarla. Victoria cayó hacia atrás, aterrizando con un ruido sordo contra la pared de piedra. Duke la siguió sin soltar nunca su brazo, manteniéndola inmovilizada contra la fría roca. Cole saltó, con su arma desenfundada y apuntando, con la adrenalina disparándose violentamente. «Suelta el arma, Victoria. Suéltala ahora mismo». El atizador de plata ya había desaparecido. Victoria jadeaba, inmovilizada por el enorme perro, con el rostro contorsionado en un grito silencioso de agonía y derrota. Cole enfundó su arma y se movió rápidamente. Apartó el brazo inmovilizado de Victoria de las fauces de Duke. «¡Fuera! ¡Suéltala!», ordenó. Duke la soltó inmediatamente, retrocediendo al instante para colocarse en posición protectora entre Cole, Sam y la sospechosa, ahora desarmada. Cole tiró del brazo de Victoria hacia atrás y el metal de sus esposas se cerró con una fría precisión definitiva. «Tienes derecho a permanecer en silencio», dijo Cole con voz mecánica y tensa. «Todo lo que digas podrá ser utilizado en tu contra». Victoria no se resistió. Simplemente miró al perro, luego a la puerta oscura y abierta del sótano, y luego a su marido, que lloraba impotente arriba. El silencio era absoluto. El poder finalmente había cambiado de manos. El reinado del terror, oculto bajo la perfecta fachada de Charleston, había terminado. Cole no perdió ni un segundo más. Miró a Duke, cuyas orejas ahora estaban relajadas y cuya cola daba golpes cortos y rápidos contra la piedra. Miró al niño pequeño, Sam, que aún agarraba un puñado del pelaje del perro, con los ojos muy abiertos, procesando lentamente la secuencia de violencia que acababa de salvarle la vida. «No pasa nada, amigo», dijo Cole, apoyando una mano en la cabeza de Duke. «Ya hemos terminado aquí. Saquemos los juguetes grandes y rompamos esa cadena». El silencio de la finca Blackwood se rompió con una cacofonía que rasgó el tranquilo aire de la mañana. Las sirenas sonaban en una armonía disonante, cada vez más fuerte,
superponiéndose al pesado zumbido de un helicóptero que sobrevolaba la zona. Las luces intermitentes de los coches de policía y los camiones de bomberos pintaban el cuidado césped con frenéticos destellos rojos y azules, una violenta intrusión en el inmaculado y soleado mundo de la élite de Charleston. Abajo, en la húmeda penumbra del sótano, el agente Cole protegió el cuerpo de Sam con el suyo propio, mientras la primera oleada de socorristas bajaba ruidosamente las escaleras. «¡Despejado! ¡La habitación está despejada!», resonó una voz. Al frente estaba el capitán Hayes, un bombero que parecía capaz de levantar un camión con una sola mano. Llevaba un pesado equipo de protección que olía a humo y sudor. Su rostro se tensó bajo el casco. Detrás de él iban dos paramédicos, con sus bolsas colgadas al hombro, cuyos ojos se abrieron como platos al ver la escena. «Oficial, ¿qué tenemos?», preguntó Hayes, bajando la voz a un tono profesional y controlado al ver al niño. «Niño de 5 años, desnutrido, deshidratado», informó Cole, con la mano aún apoyada en la espalda temblorosa de Sam. «Y está atado a la pared. Necesito las tenazas, las de alta resistencia». Hayes asintió una vez, apretando la mandíbula. Se volvió hacia su equipo. «Traed los separadores y preparad el kit pediátrico». Mientras los bomberos se movían con eficiencia, se desarrollaba un segundo drama al pie de las escaleras. El oficial Pérez, un policía novato que había llegado con refuerzos, luchaba por mantener a Victoria en pie. La mujer estaba esposada, con el rostro pálido, pero sus ojos permanecían secos, mirando alrededor de la habitación con la frialdad calculadora de un reptil que evalúa una nueva amenaza. Arthur Blackwood estaba de pie cerca de ellos, temblando incontrolablemente. Parecía un hombre cuyo alma intentaba abandonar su cuerpo. Miró a su esposa, la mujer con la que se había casado, la mujer a la que había confiado su único hijo, y luego al niño acurrucado en un rincón, y la disonancia cognitiva que lo había protegido durante 2 años finalmente se rompió. «Tú», susurró Arthur con voz quebrada. Entonces un rugido de pura rabia agonizante brotó de su pecho. «Tú me enviaste fotos». Se abalanzó sobre ella, detenido solo por el brazo de Pur que le atravesaba el pecho. «Todos los domingos, todos y cada uno de los domingos durante 2 años. Me lo mostraste en la nieve. Me lo mostraste esquiando en los Alpes. Me leíste sus cartas». Victoria miró a su marido con una sonrisa burlona que deformaba sus hermosos rasgos en algo grotesco. No se inmutó ante su ira, parecía aburrida por ella. «Oh, Arthur, madura», escupió, con voz llena de desdén. «Miraste esas fotos en tu teléfono entre reuniones de negocios y vuelos en primera clase. Nunca las ampliaste. Nunca pediste una videollamada porque estabas demasiado ocupado cerrando el trato. No fue difícil engañarte. Querías que te engañaran. Querías que se fuera para poder tener tu vida perfecta y sin complicaciones». «Yo lo amaba», gritó Arthur, con lágrimas corriendo por su rostro, mezclándose con el sudor y la suciedad del sótano. «Pensé que era feliz». «¿Pensaste lo que te convenía?», replicó Victoria. «Solo me ocupé del desastre que tú eras demasiado débil para manejar. Míralo ahora. Está tranquilo. No molesta a nadie. ¿No es eso lo que realmente querías?». La crueldad de sus palabras flotaba en el aire, más pesada que el moho húmedo. Las rodillas de Arthur cedieron y se derrumbó sobre el suelo de piedra mojado, enterrando la cara entre las manos, sollozando con el peso aplastante de una culpa que nunca lo abandonaría. Se dio cuenta, con devastadora claridad, de que su negligencia había sido el arma, aunque Victoria hubiera sido la mano que la había empuñado. «Sácala de aquí», ladró Cole desde la esquina, con voz baja y peligrosa. «Antes de que se me olvide, llevo una placa». Pérez asintió y arrastró a Victoria escaleras arriba. Ella no miró atrás al chico al que había torturado. Caminaba con la cabeza alta, ya preparando su estrategia de defensa, completamente desprovista de humanidad. En la esquina, el rescate estaba en marcha. Las cizallas hidráulicas, las mandíbulas de la vida, eran una maquinaria aterradora para un niño que solo había conocido el silencio y la oscuridad. El motor rugió al encenderse.
Un fuerte chirrido mecánico que hizo gritar a Sam, un sonido agudo y fino de terror absoluto. Retrocedió apresuradamente, apretándose contra la piedra y tensando la cadena. Oye, oye, mírame, dijo Cole con urgencia, colocándose en el campo de visión de Sam. Mírame, Sam. Mira a Duke. Duke, sintiendo el pánico del niño, empujó su cabeza con firmeza contra el pecho de Sam. Emitió un gruñido bajo y constante, no un gruñido, sino un ronroneo tranquilizador. Lamió las lágrimas de las mejillas de Sam con sus ojos ámbar fijos en el niño. Solo es un ruido fuerte, Sam, prometió Cole, tomando las pequeñas y frías manos del niño entre las suyas. Es el sonido de lo malo alejándose. Solo agárrate a Duke. Agárrate fuerte. Hayes colocó las enormes cuchillas alrededor del eslabón oxidado de la cadena más cercano al perno de la pared. Miró a Cole y asintió. Tápale los oídos, articuló Hayes con los labios. Cole colocó sus manos suavemente sobre las orejas de Sam. Muy bien, Duke, quédate ahí. Crunch. El sonido del acero cortando acero fue violento y definitivo. Resonó en las paredes de piedra como un disparo. La tensión en la pierna de Sam se liberó de repente. La cadena cayó al suelo con un ruido sordo y pesado. Sam se quedó paralizado. Miró su pierna. Por primera vez en su vida, movió el pie y nada lo frenó. Era libre. Los paramédicos se acercaron al instante, pero Sam se apartó de ellos. Extendió la mano a ciegas y encontró el cuello del uniforme de Cole. «Te tengo», susurró Cole. Se desabrochó su pesada chaqueta táctica y la envolvió suavemente alrededor del cuerpo tembloroso del chico. La chaqueta envolvía el pequeño cuerpo de Sam, oliendo a lluvia y seguridad. «Vamos a dar un paseo, Sam». Afuera, Cole cogió al chico en brazos. Sam era sorprendentemente ligero, un manojo de huesos frágiles y latidos aterrorizados. Enterró la cara en el cuello de Cole, escondiéndose del mundo. «Duke, cura», ordenó Cole en voz baja. Comenzaron el ascenso. Cada paso que subían por las escaleras de piedra era como quitarse un peso de encima. Dejaron atrás la oscuridad, el olor a cal y desechos, y los fantasmas de 2 años de sufrimiento. Atravesaron la cocina, ahora llena de oficiales uniformados que se callaron al pasar, y se dirigieron hacia la puerta principal. Arthur Blackwood seguía en el suelo del sótano, demasiado destrozado para levantarse, demasiado avergonzado para seguirles. Se quedó en la oscuridad, donde sentía que pertenecía. Cole empujó las grandes puertas de entrada de la mansión. La transición fue deslumbrante. El sol de media mañana de Charleston les golpeó con la fuerza de un golpe físico. El mundo exterior era vibrante, saturado de color. El cielo era de un azul imposible y penetrante. Las saelas explotaban en rosa y blanco. La temperatura era perfecta. 20 grados Alexi, un calor suave que los envolvía como una manta. Sam se estremeció violentamente en los brazos de Cole, dejando escapar un gemido cuando el brillo atacó sus 2 ojos, que se habían acostumbrado a la penumbra perpetua. «No pasa nada», murmuró Cole, colocándole la capucha de la chaqueta sobre la cabeza a Sam para protegerlo. «Sé que es brillante. Es el sol, Sam. Te ha estado esperando». Se había reunido una multitud en el perímetro de la cinta policial. Los vecinos, vestidos con ropa blanca de tenis, los jardineros y el personal de la finca que había sido despedido por Victoria formaban un semicírculo en silencio, horrorizados. Estiraban el cuello, susurrando, con las manos cubriéndose la boca. Cuando Cole bajó los escalones de la entrada, Duke trotaba orgulloso a su lado. Se hizo el silencio entre la multitud. Vieron al fornido agente, con el rostro manchado de suciedad, acunando un pequeño bulto envuelto en una chaqueta de policía. Vieron las piernas delgadas y pálidas del niño colgando, cubiertas de llagas. La oscura marca de los grilletes se veía claramente contra la piel translúcida. Un grito ahogado colectivo recorrió a los espectadores. La realidad del mal que había vivido entre ellos, oculto tras puertas de hierro y sonrisas educadas, era de repente innegable. Justo delante, 2 agentes conducían a Victoria hacia un coche patrulla que esperaba. Ella se resistía, gritando que quería a sus abogados, que era una incompetente.
La conmoción de la multitud se convirtió en furia. Se alzó un murmullo de ira, seguido de gritos. ¡Monstruo!, gritó alguien desde atrás. ¿Cómo has podido?, chilló una mujer, apretando con más fuerza a su propio hijo. Victoria fue empujada sin miramientos al interior del coche patrulla. Cuando la puerta se cerró de golpe, acallando sus protestas, Cole pasó de largo. No la miró. Ella era el pasado. El niño que llevaba en brazos era el futuro. Llegó a la ambulancia donde le esperaba la paramédica Sarah. Era una mujer joven con ojos amables y manos firmes. No se apresuró, simplemente bajó la camilla. «Hola, valiente», le dijo en voz baja al bulto que Cole llevaba en brazos. Cole dudó. Sintió los pequeños dedos de Sam agarrándose a su camisa, negándose a soltarlo. El niño temblaba, abrumado por la sobrecarga sensorial del mundo exterior, el viento en los árboles, el sonido lejano del tráfico, la inmensidad del cielo. «Está asustado», dijo Cole. «Duke, sube». Le dio una palmadita al espacio de la camilla junto al que se tumbaría Sam. Duke saltó sin esfuerzo y se tumbó. Solo entonces Sam se dejó bajar. Se acurrucó inmediatamente junto a Duke, hundiendo la cara en el pelaje del perro, escondiéndose del sol, escondiéndose de la gente. «Vamos al hospital, Sam», dijo Cole, apoyando la mano en la cabeza del niño. «Duke viene con nosotros. Yo voy con nosotros. Nunca volverás a esa habitación oscura». Cuando las puertas de la ambulancia comenzaron a cerrarse, dejando fuera a la multitud que los observaba, un único rayo de sol se coló por la rendija y cayó sobre la pierna de Sam, la pierna que ya no estaba encadenada. El niño no se apartó. Dejó que el calor lo tocara. Una pequeña y silenciosa aceptación de su nueva libertad. El Hospital Infantil de la Universidad Médica de Carolina del Sur, MUSC, era un mundo de blancos estériles y suaves pitidos rítmicos. Un marcado contraste con la húmeda tumba de piedra en la que Sam había vivido durante casi la mitad de su vida. La habitación 402 estaba en penumbra, con las persianas bien cerradas para proteger al niño de la luz del sol de Charleston, que sus ojos aún no podían soportar. Elder Iris Thorne, un especialista en traumatología pediátrica, con las sienes canosas y los ojos que habían visto demasiada crueldad en el mundo, estaba de pie junto a la ventana leyendo una ficha. Era un hombre de pocas palabras, conocido por sus manos firmes y su comportamiento aún más firme. Miró por encima del borde de sus gafas a la pequeña figura que yaciera en la cama. Sam estaba completamente inmóvil, conectado a unas vías intravenosas que alimentaban de nutrientes a su devastado organismo. Los médicos tenían que tener cuidado. El síndrome de realimentación era un peligro real. Su cuerpo, hambriento durante tanto tiempo, podía colapsar si se le sobrecargaba de comida. Sus piernas, ahora libres de los grilletes de hierro, parecían desgarradoramente frágiles contra las impolutas sábanas blancas. La atrofia muscular era grave. Sus pantorrillas apenas tenían el grosor de la muñeca de un hombre. Pasarían meses, tal vez años, antes de que pudiera caminar sin cojear. Pero no era el daño físico lo que mantenía despierto al doctor Thorne por las noches. Era el silencio. Habían pasado 5 días desde el rescate. En ese tiempo, Sam no había pronunciado una sola sílaba. No había pedido comida, no había preguntado por su padre, no había gritado de dolor durante las necesarias limpiezas de sus heridas. Simplemente existía, con la mirada fija en un punto de la pared, refugiándose en una fortaleza dentro de su propia mente, donde nadie podía hacerle daño. «Está disociado», murmuró el Dr. Thorne a la enfermera, mientras ajustaba el gotero de Sam. «Está aquí físicamente, pero el resto de él sigue en ese sótano. Tenemos que encontrar la manera de traerlo de vuelta». Al otro lado de la ciudad, la historia del niño de la pared había desatado una tormenta. Las furgonetas de los medios de comunicación estaban aparcadas en 3 filas frente a la comisaría. Sus antenas parabólicas apuntaban al cielo como bocas hambrientas. Dentro de la comisaría, el agente Cole estaba sentado en la sala de descanso viendo la televisión que había en la esquina. La pantalla mostraba un montaje de la finca Blackwood,
seguido de una foto policial que le heló la sangre. Victoria Blackwood miraba desde la pantalla con indiferencia. El fiscal del distrito le estaba echando toda la culpa. Secuestro agravado, tortura infantil, intento de asesinato. En Carolina del Sur, estos cargos conllevaban penas que garantizarían que muriera en una caja de hormigón, muy parecida a la que le había impuesto a su hijastro. Pero entonces la cámara pasó a otra imagen. Arthur Blackwood se cubría la cara con la chaqueta mientras lo sacaban esposado de su propia casa. «Es trágico, Detective Miller», dijo el especialista en tecnología, apoyado en el marco de la puerta con una taza de café. El padre. Quiero decir, él no lo sabía. No miró. Corrigió Cole con brusquedad, sin apartar la vista de la pantalla. La ignorancia no es una coartada, Miller. No cuando se trata de tu propio hijo. Él firmó los cheques, vivía en la casa, se dejó cegar porque era más fácil que ver las grietas. El presentador de noticias confirmó la opinión de Cole. Los servicios de protección infantil habían presentado una petición de emergencia. Arthur Blackwood había sido despojado de todos sus derechos parentales, a la espera de una investigación completa por negligencia criminal. Aunque evitara la cárcel, había perdido lo único que decía amar. Era un hombre con una fortuna, un nombre arruinado y una casa vacía. Cole apagó la televisión, se levantó y se sacudió las migas del uniforme. «¿A dónde vas?», preguntó Miller. «Al hospital», respondió Cole, cogiendo una correa de la mesa. «Tengo un compañero que lleva 3 días paseándose por la puerta. Es hora de visitarlo». Meter a un pastor alemán de 40 kilos en una unidad de cuidados intensivos pediátricos fue una pesadilla burocrática, pero Cole recurrió a todos los favores que le debían. Pasó por alto la recepción utilizando el ascensor de servicio y mostrando su placa a los guardias de seguridad, que miraron a Duke con una mezcla de asombro y temor. Duke se comportó de maravilla. Lo habían bañado y peinado, y su pelaje negro y marrón brillaba. Llevaba su chaleco oficial de policía K9, que normalmente indicaba que estaba trabajando, pero hoy su lenguaje corporal era diferente. No se pavoneaba, no buscaba amenazas. Tenía las orejas hacia atrás y el rabo bajo. Sabía a dónde iba. Cuando llegaron al 4º piso, el Dr. Thorne los recibió en el pasillo. Miró al enorme perro y luego a Cole. «Esto es muy irregular, oficial», dijo Thorne, aunque su voz carecía de tono severo. «Este es un entorno estéril. Está más limpio que la mayoría de la gente», prometió Cole. «Y es el único al que Sam ha respondido. Usted dijo que el chico está atrapado dentro de su cabeza. Duke es la llave de la cerradura, doctor. Déjelo probar». El doctor Thorne miró a través de la ventana de cristal de la habitación 402. Sam estaba tumbado en la misma posición en la que había estado durante horas, mirando fijamente a la nada. El médico suspiró, un sonido de resignación profesional, cediendo a la esperanza humana. «5 minutos», dijo Thorne, «y si su ritmo cardíaco se dispara, te vas». Cole abrió la puerta. El aire de la habitación cambió al instante. El olor antiséptico se vio interrumpido por el aroma terroso y cálido del perro. «Sam», susurró Cole. El chico no se movió. Yacía acurrucado de lado, de espaldas a la puerta, aferrándose al perro de peluche tuerto que olía a sótano. Cole le dio un golpecito en el muslo. «Duke, con cuidado». Duke no necesitaba la orden. Camina silenciosamente por el suelo de linóleo, sus garras haciendo un suave clic, un sonido que Sam podría haber recordado del rescate. El perro llega al borde de la cama. Es demasiado alta para que pueda subirse sin permiso. Así que hace otra cosa. Se sienta, levanta su enorme cabeza y apoya suavemente la barbilla en el borde del colchón, justo al lado de la mano de Sam. Emitió un suave y bajo ladrido, apenas un suspiro. Sam se quedó rígido. Sus ojos se dirigieron rápidamente al borde de la cama. Vio la nariz negra. Vio los ojos ámbar llenos de una inteligencia conmovedora que parecía comprender el dolor de una manera que los humanos no podían. Lentamente, con dolor, lentamente, Sam giró su cuerpo. El monitor cardíaco detectó el cambio. Beep, 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 el ritmo se aceleró.
El doctor Thorne dio un paso adelante para intervenir, preocupado por el estrés, pero Cole levantó una mano. Espera. Sam miró fijamente a Duke. Por un momento, la habitación quedó en suspenso. El chico miró a la criatura que se había arrastrado en la oscuridad para salvarlo, la bestia que había derrotado al monstruo. Duke gimió, un sonido agudo de anhelo, y empujó la mano de Sam con su húmedo hocico. El dique se rompió. No empezó con una palabra. Empezó con un estremecimiento. El labio inferior de Sam comenzó a temblar. Su pecho se agitó, una respiración entrecortada que sonaba como una sierra cortando madera. Entonces llegó el sonido. No era un grito, era un sollozo. Un sonido crudo y gutural, de pura liberación, que se desgarró de su garganta. Balbuceó Sam, con la voz ronca por la falta de uso. Rodeó con sus delgados brazos el cuello de Duke, tirando de la pesada cabeza del perro hacia la almohada y hundiendo la cara en el pelaje. ¡Perrito!, gimió Sam. ¡Perrito! Las lágrimas brotaron de sus ojos, calientes y rápidas, lavando el polvo del sótano. Lloró con la fuerza de 2 años de terror reprimido. Lloró por la oscuridad, por el hambre, por la madre que había perdido y por el padre que no había venido. Duke no se apartó. Se quedó inmóvil como una estatua, absorbiendo el dolor del niño y lamiendo de vez en cuando las lágrimas de las mejillas de Sam con tierna devoción. Cole sintió que le ardían los ojos. Miró al doctor Thorne. El médico había bajado la cartilla y se había quitado las gafas para secarse los ojos. ¿Es eso un pico malo?, preguntó Cole, señalando el monitor, que se aceleraba. No, dijo el doctor Thorne con voz ronca. Es el sonido más hermoso que he oído en toda la semana. Vuelve a sentir, agente. Vuelve con nosotros. Sam se aferró a Duke, enredando sus pequeños dedos en el pelaje, y finalmente soltó el peluche para agarrarse a algo real, algo vivo, algo que nunca le volvería a dejar sin oír. El silencio se rompió. La curación había comenzado. Habían pasado 8 meses desde el rescate. El aire húmedo y pesado de Charleston había pasado por un verano sofocante y ahora se estaba asentando en la suave y fresca tranquilidad de un otoño tardío. La temperatura era perfecta, 20 grados de el tipo de clima que invitaba a todos a salir al aire libre. El escenario era Hampton Park, una amplia extensión de césped verde y antiguos robles cubiertos de musgo. Era aquí, bajo el indulgente cielo del sur, donde el nuevo comienzo de Sam estaba echando raíces. Sam ya no era el mismo fantasma frágil y silencioso que habían sacado del sótano. Había ganado casi 9 kilos. Sus mejillas estaban rellenas y su piel tenía un tono saludable bronceado por el sol. Llevaba ropa limpia y brillante, muy diferente de los pijamas sucios y raídos. Su nueva tutora era la tía Eleanor. Eleanor era la hermana menor de la madre biológica de Sam, una mujer que trabajaba como consejera escolar en Columbia, Carolina del Sur. Tenía unos ojos amables y decididos y una lealtad feroz hacia la memoria de su hermana y el futuro de su sobrino. Había navegado por la compleja batalla legal, con la ayuda del Estado y el apoyo masivo del público, para conseguir la custodia permanente. Cole los observaba desde 15 metros de distancia, apoyado en un viejo y majestuoso roble. Estaba fuera de servicio, vestía vaqueros y un sencillo polo, y disfrutaba del anonimato del mundo civil. A su lado se sentaba Duke, tranquilo y majestuoso, pero con una oreja aguzada y una sutil vibración recorriendo su cuerpo. La alerta de bajo nivel que siempre mantenía cuando Sam estaba cerca. El cambio en el niño era milagroso, pero la recuperación estaba lejos de completarse. Sam estaba trabajando con su fisioterapeuta, el señor Dennis, cerca de una sombreada glorieta. El señor Dennis era un hombre alto y paciente, con una voz profunda y tranquilizadora, que vestía pantalones cortos deportivos y tenía una expresión perpetua de suave aliento. Una vez más, Sam. El señor Dennis lo animaba, con los hombros hacia atrás, lento y constante. Sam caminaba, aún no corría, pero caminaba. La grave atrofia de sus piernas, resultado de 2 años de movimiento mínimo y del arrastre constante de la cadena, había requerido meses de agotadora
y a menudo dolorosa fisioterapia. Todavía tenía una ligera vacilación en su andar, un recuerdo físico de los grilletes, pero avanzaba paso a paso con determinación. Cole sintió una profunda paz al verlo. Los informes policiales iniciales y el frenesí mediático habían remitido, sustituidos por el trabajo silencioso y esencial de recomponer una vida rota. Las consecuencias legales habían sido rápidas y definitivas. Victoria Blackwood fue juzgada en 4 meses. Las pruebas, las fotos falsificadas, la cal química, el calabozo del sótano y los registros médicos de Sam eran abrumadoras. El jurado tardó menos de 3 horas en emitir un veredicto de culpabilidad por todos los cargos. Fue condenada a 2 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. No habría apelaciones. El destino de Arthur Blackwood fue menos absoluto, pero quizás más doloroso. Fue condenado por negligencia criminal grave y conducta temeraria. Recibió una condena severa, pero debido a su total cooperación con la fiscalía y a su grave crisis psicológica, el juez suspendió la mayor parte de la pena de prisión y le impuso una libertad condicional estricta durante 10 años. Su castigo económico fue total. El Estado ordenó la confiscación de casi todos sus bienes, que se depositaron en un fondo fiduciario destinado exclusivamente al cuidado y la terapia a largo plazo de Sam. Intentó, a través de intermediarios, solicitar una última reunión con Sam, pero Eleanor se negó. Arthur viviría el resto de sus días solo con su culpa, sin poder ponerse en contacto con su hijo. Sin embargo, el mayor cierre fue psicológico. Cole y Duke habían obtenido el permiso del tribunal y de Eleanor para mantener el contacto y ver a Sam cada pocas semanas. Se consideraba una parte esencial de la terapia continua del trauma del niño. Eleanor sonrió y saludó con la mano, indicando que la sesión de terapia había terminado. Se acercó, cogiendo a Sam de la mano. «Ha estado preguntando por ustedes dos toda la mañana», dijo Eleanor con voz cálida. «Lo está haciendo muy bien, Cole». «Gracias. Es muy fuerte», respondió Cole, silbando en voz baja. Duke se levantó al instante, golpeando con la cola el tronco del roble. Caminó hacia Sam con la misma sumisión gentil que había mostrado en el sótano. El rostro de Sam, que había estado solemne y concentrado durante sus ejercicios de caminata, se iluminó con una amplia y genuina sonrisa, una expresión brillante y poderosa que parecía iluminar todo el parque. «Duke», llamó Sam. Su voz ya no era el susurro débil y ronco del hospital. Era un sonido claro, ligeramente agudo, lleno de vida y alegría. Soltó la mano de Eleanor, dio unos pasos tambaleantes hacia el perro, luego se detuvo y se agachó. Cogió una pelota de tenis que Cole había dejado cuidadosamente cerca. Sam respiró hondo, concentrándose en el equilibrio de sus piernas, y echó el brazo hacia atrás. Con un lanzamiento sorprendentemente fuerte, aunque un poco torpe, lanzó la pelota de tenis amarilla por el césped. «¡Trae, Duke! ¡Trae!». La palabra «trae» fue una victoria. El lanzamiento fue un hito. Duke no dudó. Echó a correr con alegría y fuerza, cubriendo la distancia en segundos. Una mancha negra y marrón contra el césped verde. Atrapó la pelota en el aire, dio media vuelta y volvió corriendo. Se detuvo derrapando justo a los pies de Sam y dejó caer la pelota, moviendo la cola con entusiasmo. Sam soltó una risita, un sonido puro y burbujeante de felicidad de niño de 5 años. No se limitó a agacharse para recoger la pelota. Se sentó con las piernas cruzadas sobre la hierba limpia y cálida, con el sol filtrándose a través de las hojas. Duke se tumbó inmediatamente a su lado, empujando la pelota hacia el regazo de Sam antes de apoyar su enorme cabeza sobre el muslo del niño. El perro cerró los ojos, respirando profunda y relajadamente, aceptando el cariño y la atención que sabía que se había ganado. Sam acarició el suave pelaje de la cabeza de Duke, rascándole detrás de las orejas aterciopeladas, con una confianza recién descubierta. Levantó la vista hacia Cole, con sus brillantes ojos azules. Ya no vacíos y temerosos, mirando claramente a los ojos de la gente, habló sin titubeos,
con intención y claridad. Gracias, agente Cole, dijo Sam, con una voz que resonaba con sencilla sinceridad. Volvió a centrar su atención en el perro, abrazando con fuerza la cabeza de Duke. Gracias, Duke. Cole se quedó allí, con las manos metidas en los bolsillos, respirando el aire fresco y el olor a pino. Miró al niño que había sido rescatado de la oscuridad total por un giro del destino. Un oficial decidido y un perro heroico. El niño aún se le estaba recuperando, las cicatrices aún eran visibles, pero la luz había vuelto. El sol brillaba, calentando la hierba donde Sam y Duke yacían uno al lado del otro. El cuadro perfecto del amor, el crecimiento y la supervivencia. Era el mejor final posible. No el final de una historia, sino el hermoso y tranquilo comienzo de un nuevo camino iluminado por el sol. Cole sabía que había cumplido con su deber. Había devuelto la luz al mundo de un niño. Esta historia de Sam y Duke nos enseña una profunda lección sobre el poder de la conciencia y el valor de actuar. Arthur Blackwood lo perdió todo, no porque fuera malvado, sino porque eligió la comodidad de la mentira en lugar de la dificultad de la verdad. Se dejó cegar porque ver era demasiado doloroso. En nuestra vida cotidiana, a menudo nos sentimos tentados de apartar la mirada de las cosas que nos resultan incómodas, pero el agente Cole y Duke nos recuerdan que el verdadero heroísmo es simplemente negarse a ignorar el sufrimiento de los demás. Nos enseña que el amor es una acción, no solo un sentimiento. Debemos ser nosotros quienes escuchemos los susurros, quienes cuidemos de nuestros vecinos y quienes defendamos a los vulnerables que no pueden hablar por sí mismos. La luz solo puede entrar en la oscuridad si alguien es lo suficientemente valiente como para abrir la puerta. Si esta historia de rescate, justicia y el vínculo sanador entre un niño y su perro te ha llegado al corazón, por favor, pulsa el botón Me gusta. Nos ayuda a compartir este mensaje de esperanza con más gente. Comparte este video con un amigo o familiar que necesite recordar que la luz siempre vence a la oscuridad. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna historia sobre los héroes que caminan entre nosotros. Que Dios te bendiga con ojos que vean la verdad y un corazón que nunca esté demasiado ocupado para preocuparse. Que te dé la fuerza de un protector y la dulzura de un sanador. Que tu hogar se llene de seguridad, calidez y ese amor fiel que nunca se rinde. Que proteja a tus hijos y a tu familia de todo mal, caminando a tu lado bajo la luz del sol, igual que camina contigo a través de las sombras. Si crees en el poder de la protección y los nuevos comienzos, escribe amén en los comentarios a continuación. Amén.